meditaba en estos días en un mensaje que enviaron por uno de los grupos de los cuales estamos allí, y hubo un varón que mandó un mensaje acerca de aquello que leímos hace un tiempo, de lo que ocurrió con el profeta viejo y el profeta joven. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Donde un profeta joven que fue enviado por Dios a llevar una palabra, Dios le dio una orden. No solamente le dio la palabra, sino que le dio las directrices, cómo se iba a mover, hasta cómo iba a conducirse y por dónde iba a regresar. El Señor le dijo: después que sueltes la palabra, no regreses por el mismo camino, ni que alguien te invite a comer, no lo recibas. Pero un profeta viejo, dice la palabra, experimentado, usó de su astucia, y entonces se le paró en el frente, revisó, ubicó dónde iba a pasar, por dónde se dirigió el profeta joven, y se sentó al camino a esperarlo. Y cuando lo llamó, le dijo: ¿tú eres el hombre que profetizó allá? Y él dijo: sí, soy. Bueno, un ángel del Señor se me apareció, me dijo que te vinieras a mi casa. Y este profeta viejo usó de su astucia y su experiencia para desviar al hombre de Dios que estaba en ese momento. Y aquel joven, por ser inexperto y reconocer, yo deduzco en el espíritu que este profeta joven a lo mejor había escuchado de aquel profeta viejo, o tenía alguna referencia de él, que cuando lo vio y dijo: wow, este hombre dijo que un ángel lo visitó, y él no profundizó en el discernimiento si era de Dios o no era de Dios, solamente porque el hombre lo había soltado. Y él entonces lo acompañó a su casa. Pero yo creo que el profeta joven, en su humildad de reconocer la autoridad que le estaba diciendo, él comenzó y se fue a la casa del profeta viejo. Entiéndeme acá lo que quiero decirte. Aleluya. Cuando llegó allá, el profeta viejo le suelta aquella palabra y le dice: así te dice el Señor, por cuanto desobedeciste a mi palabra, a mi mandamiento, entonces morirás. Y el profeta, yo me imagino que el profeta joven: pero si tú no me dijiste que Dios te había dicho primero que me viniera para acá. Y resulta que el profeta joven se levantó y siguió su camino. Cuando iba en el camino, dice que un león se le apareció y lo agarró y lo devoró, y fue aquello catastrófico. Yo me ponía a meditar en esto y yo le decía: Señor, qué tremenda es tu palabra. Porque aunque en el corazón del profeta joven a lo mejor no estaba en su corazón desobedecer a Dios, sino que obedeció a aquella autoridad por la humildad que tenía, pero Dios había soltado una palabra. Diga conmigo: Dios había soltado una palabra. Y es poderoso cuando Dios suelta una palabra. Él no la puede recoger. Él le había dicho: vas a decir esto y esto, y si te devolvieras por el mismo camino o entraras a comer en otra casa, vas a morir. Ya lo había soltado. Aunque yo creo, como lo decía yo en ese pensamiento que solté allí, que Dios juzgó con juicio santo a este joven, porque a lo mejor no lo hizo de mala gana, no lo hizo porque quien conoce el corazón es Dios. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Es que Dios no pudo detener su propia palabra, porque la Biblia lo dice. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, lo hará. Aleluya. Y te hablo esta palabra para que le pongas la mano al que está a tu lado y reprofetice: todo lo que ha dicho Dios de ti, eso se va a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen eso? Todo lo que ha salido de la boca de Dios para tu vida, eso va a tener un cumplimiento. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Hoy quiero ministrarte en un tema que el Señor ministró a mi vida desde hace mucho tiempo, pero hoy quiero concatenarlo con un mensaje que estuve leyendo en la palabra del Señor.
y lleva como título Fe heredada versus fe revelada. Y yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra hoy va a romper paradigmas en nuestro espíritu, va a romper cadenas en el nombre de Jesús, ligaduras en el nombre de Jesús que te atan para no llegar al plan de Dios en tu vida. Fe heredada versus una fe revelada. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Se lo tienen? Donde habla esta poderosa y tremenda conversación que tuvo el Señor con un maestro de la ley, con Nicodemo. Y este diálogo trajo grandes principios que quedaron allí plasmados en la palabra del Señor, que nos van a enseñar mucho la mañana de hoy. ¿Lo tienen? Dice la Biblia en el nombre poderoso de Jesús: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Voy a hacer una pequeña pausa acá y luego seguimos leyendo, porque el mensaje tiene que ver con lo que es una fe heredada y una fe revelada. Yo quiero comenzar hablando acerca de lo que es una fe heredada. Hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que tiene algún conocimiento de Dios, pero no porque se le haya revelado en su vida, sino porque lo heredó. Hay gente que practica religiones no por causa de que conozcan la verdad, sino porque viene de generación en generación siendo enseñados. ¿Estamos acá? Y hay algo tan tremendo que estaba ocurriendo aquí, en lo que podemos ver, en lo que comienza este pasaje. Dice la Biblia que este hombre era un hombre fariseo, principal de entre los judíos, y aún con su autoridad y con todo lo que él estaba haciendo, no viajó de día a verse con Jesús, sino que buscó la luz de la noche. Obviamente se interpreta para no ser visto por la gente. Amén. Y hay algo tan tremendo que ocurre allí, que él viene a Jesús de noche y le declara y le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios por las cosas que tú haces, porque nadie puede hacer esas cosas si Dios no estuviese con él. ¿Cuántos están en este lugar? Este hombre tenía una batalla interna con una verdad que estaba golpeando su alma, que estaba golpeando su espíritu. Pero la heredad de la religión que él cargaba, la heredad del conocimiento de Dios que él tenía, lo impedía avanzar a la verdadera revelación de la palabra. Por eso es que este hombre busca a Jesús de noche, no porque tenía miedo que lo mirara con Jesús cualquier persona, sino que tenía miedo que lo mirara con Jesús quizás su círculo, los mismos fariseos, los mismos que estaban a su altura, diciendo: bueno, ¿y qué hace este hablando con Jesús? ¿Va a ir en contra de sus convicciones o en contra de su religión? Por eso es que usted ve gente que usted le predica el evangelio, que usted ve, gloria al Señor, al final del día, aleluya, al final del diálogo que tú tienes con esa persona, puede hasta llorar, puede hasta recibir el mensaje, pero al final del día, como tú no crees en lo mismo que él cree y que tiene arraigado en el corazón, porque puede decir: todo lo que ustedes predican es bonito, pero que ustedes no creen en las virgencitas. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? Porque hay veces, gloria al Señor, que son conceptos que tienen arraigado, no porque es algo que se les ha revelado, sino porque viene de generación en generación. ¿Aló?
Estamos acá. Lo mismo estaba ocurriendo con Nicodemo. Nicodemo estaba luchando con una verdad que su alma estaba gimiendo, y él mismo decía: nosotros sabemos que las cosas que tú haces no las hicieses si Dios no estuviera contigo. Pero había algo que estaba amarrando, atando a Nicodemo, y era una heredad que él venía trasladando de generación en generación en su vida. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirte? Hay gente allá afuera que conoce que está en pecado. Hay gente allá afuera que conoce que lo que tú predicas es verdad. Hay gente allá afuera, aleluya, que conoce que Cristo es la única solución, pero la heredad atada a lo que tienen de sus convicciones no los dejan dar el siguiente paso. Aleluya. Y eso es lo que ocurrió allí con Nicodemo. Nicodemo llegó de noche. ¿Por qué? Porque él entendía que había una verdad más allá de lo que él vivía practicando. Y él decía: ciertamente Dios está contigo. Yo lo reconozco. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Y hay algo aquí tan poderoso que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es el nacido de la carne, carne es, y lo que es el nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí le explotó la cabeza a Nicodemo. Era maestro de la ley, pero este hombre tenía un mensaje, tenía una fe heredada. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hemos entendido, gloria al Señor, que todos tenemos una porción de fe. Nacemos con una porción de fe. Todos los seres humanos tienen que creer en algo o en alguien para sentirse seguros. Todos tenemos una porción de fe. Eso lo hemos estudiado, lo hemos visto, gloria al Señor. El problema es donde el hombre deposita su fe. Allí es donde está el problema. Desde el vientre de nuestra madre venimos con fe. Por eso es que un niño cuando nace, gloria al Señor, inmediatamente busca el afecto de su madre y busca la misma naturaleza, lo impulsa a saber dónde está el alimento y saber hasta cómo puede pedirlo. Cuando están acá, él lo que hace es llorar, pero la madre ya conoce el llanto de hambre, el llanto de dolor, el llanto de cualquier cosa. Es algo impresionante. Aleluya. Usted puede escuchar a un niño llorar y usted dice: está llorando, pero una madre escucha a un niño llorar y dice: ya va, tiene hambre, o ya va, tiene sed, o ya va, tiene
de dolor o es un llanto de malcriadez. La madre sabe hasta cuándo en el momento el muchacho está manipulando. Aleluya. Pero aquí hay algo tan tremendo. Él sabe que hablando y que llorando él le va a venir el alimento. Entonces el niño comienza a tener fe en su madre. Gloria al Señor. Cuando el niño va creciendo y va teniendo razonamiento propio, comienza a colocar su fe en cualquier cosa. Amén. Por eso es que si la fe no es direccionada correctamente, entonces lo va a poner en cualquier cosa. Por eso vemos locura de gente que pone la fe en un palo, en un yeso, que pone la fe en un árbol, que pone la fe en una nube, que pone la fe en el sol, que pone la fe en la tierra, que pone la fe en cualquier cosa, en un animal. Aleluya. ¿Por qué? Porque él quiere hacerse sentir seguro. El hombre se siente vulnerable. ¿Usted sabe por qué el hombre se siente vulnerable? Porque la Biblia dice que en el principio, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Esa parte destituido de la gloria de Dios es sacado de una cobertura. Aleluya. Fueron sacados de una cobertura. Por eso es que el hombre sin Dios se siente vulnerable y necesita creer en algo o en alguien. Hay gente que se siente seguro cuando tiene dinero porque su fe está en el dinero. Hay gente que se siente seguro cuando está la alacena llena porque su fe está en la comida. ¿Cuántos están en este lugar? La Biblia dice acerca de eso que su Dios es el vientre. ¿Estamos acá? El problema no es la fe, el problema es dónde la depositamos. Y muchas veces hay gente que dice: yo tengo fe por una heredad. ¿Aló? Usted le predica a la gente y dice: sí, yo creo en Dios, tranquilo, pero no conocen nada de Dios. Dile al que está a tu lado: una cosa es reconocer y otra cosa es conocer. Nicodemo y los que estaban en el concilio y los que estaban allí, aleluya, en el Sanedrín, reconocían que todas esas cosas las tenían que hacer Jesús por una fuerza superior a él. Aleluya. O sea, ellos decían: nosotros reconocemos que todas las cosas que tú haces es porque Dios está contigo, porque si no fuera así, aleluya, tú no pudieras hacer tales cosas. Repita conmigo: ellos lo reconocían, pero no lo conocían. ¿Qué era lo que le impedía conocerlos? Una atadura o una cadena de heredad, gloria al Señor, que los impedía romper, aleluya, paradigma y comenzar a conocer lo nuevo de Dios para sus vidas. Aló. Se me fueron 4 allí. ¿Cuántos están en este lugar? Por eso es que la Biblia dice, aleluya, que no se echa vino nuevo en odres viejos. Para tú recibir lo nuevo tienes que aprender a morir a lo viejo. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. Tú tienes mucho conocimiento, pero te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, en toda su teología, en toda su fe, no había escuchado tales palabras, y allí el Señor comienza a hablarle de una teología distinta, de una información distinta, aleluya, de una fe distinta, una fe no solamente de creer que Dios existe solamente, aleluya, sino una fe de saber que ese Dios que existe te puede dar vida eterna, te puede salvar, te puede hacer crecer, te puede prosperar, te puede sanar, te puede restaurar. La gente conoce que existe un Dios, pero no accede a la restauración ni a la vida eterna, porque para ellos Dios es tan solamente Dios. Un concepto heredado de... Hay gente que conoce que Cristo vino porque se lo dijo su abuelita. Aló, porque se lo estamparon en algún momento en la cabecera de su cama y le preguntaron: ¿qué es eso que está colgando allí? Eso es Cristo, es Cristo. Pero no comenzaron a tener, gloria al Señor, el conocimiento. Reconocían que estaba allí.
pero no habían entendido que ese Cristo que estaba allí estaba haciendo algo extraordinario, aleluya, que era darnos vida eterna. ¿Cuántos están en este lugar? Y entonces cuando se nos viene esto a nuestra vida, encontramos que el evangelio no es una religión, no es una estructura, no es un sistema para detenerte. Aleluya, el evangelio es la única solución para poder tener vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay vida eterna en otra cosa, solamente en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habían tantas cosas en ese Sanedrín. En ese grupo sacerdotal se había dividido en muchos grupos, en diferentes, aleluya, organizaciones y pensamientos. Habían unos de los grupos de los saduceos que eran sacerdotes también, que ellos, gloria al Señor, creían en la reencarnación. No solamente el tema de la vida eterna, sino en la reencarnación, en que una persona podía poder en otro espíritu, su espíritu en otro cuerpo, uno muriendo, otro naciendo. Todavía hay gente que piensa así. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? Heredado de estos pensamientos filosóficos. Pero el Señor en esa noche rompió barreras poderosísimas y comenzó a hablar de un nuevo nacimiento. Dile al que está a tu lado: un nuevo nacimiento. Hay gente que escucha la palabra. Hay gente, gloria al Señor, que participa del evangelio. Pero es necesario nacer de nuevo. El Señor le dijo: es necesario. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Soltó algo poderosísimo allí. Diga conmigo: nacer de nuevo me hace ver el reino. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador ha dado el primer paso de nacer de nuevo. Y esa oración sencilla que se hace y ese reconocimiento en el corazón produce que tú comiences a ver el evangelio de una manera distinta. Ya no es como te lo contaban. Allá afuera te decían: no, los evangélicos están locos toditos. Si lees la Biblia te vas a volver loco. Si ya te estás comenzando a juntar con este evangélico, te vas a volver loco también. Entonces, ya te vienen acá, el pastor te va a quitar los reales. Porque ese es el concepto del evangelio de los que no han nacido de nuevo. Pero una vez que tú recibiste a Cristo, no sé a quién le pasó, pero una vez que usted accedió a nacer de nuevo, entonces usted comenzó a ver el evangelio de manera distinta. Usted comenzó a ver las cosas diferentes y comenzó a mirar y decir: todo lo que me habían dicho me estaban engañando. Esta paz que yo tengo, esto que viene a mi vida es totalmente distinto. Por eso es que Job lo dijo: de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos ahora te ven. Nadie puede venirme con cuentos. Aleluya, ahora yo estoy viendo el evangelio de manera distinta. Ahora te escucha una adoración y te dan ganas de llorar. ¿Qué me está pasando, pastor? Ahora comienzas a escuchar un mensaje y comienzas a prestarle atención. Antes sin haber nacido, pasabas por el frente de un mensaje o frente de una prédica y a ti no te daba igual lo que estaba ocurriendo. Pero desde que naciste de nuevo, entonces cuando oyes un mensaje, usted por lo menos, aunque no tenga tiempo, te paras un momentico y cualquier palabra le dices: gloria a Dios. Eso yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque ahora comienzas a ver el reino. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Diga: ver. Pero no te quedes allí solamente viendo. ¿Aló? El pueblo de Israel salió de Egipto. En la esclavitud dio el primer paso. Dios los sacó con mano poderosa. Salieron de Egipto, aleluya, pues poniendo la mirada en una tierra prometida. En su mente se le imaginaba:
Ellos estaban viendo en su espíritu una tierra prometida, mas sin embargo, como no la habían visto en lo natural, estaban en esa lucha de devolverse o de quedarse. Muchos murieron en el desierto incrédulos porque no habían visto. Hasta el mismo Moisés tuvo que mirarla. ¿Aló? Porque hay mucho, gloria al Señor, que se quedan solamente viéndolo. Pero Dios no quiere que tú no veas, sino que entres. ¿Cuántos van a entrar acá? ¿Cuántos han ingresado aquí? Pastor, ¿qué ocurrió cuando nació toda aquella generación en el desierto? Y entonces estuvieron a punto de ingresar, de pasar el Jordán. Dios le dijo: santifíquense. Y antes de comenzar allá, el Señor le dio una orden a Josué y le dice: me los circuncidas a todos. ¿Cómo? Todos los que nacieron en el desierto no pudieron pasar por la circuncisión porque no había con qué circuncidarlo. Y no había un lugar donde circuncidarlo. Pero de repente, gloria al Señor, antes de ingresar a la tierra prometida, Dios tuvo que rectificar el pacto. Y le dice: ¿sabe por qué la circuncisión era la única señal de pacto? Era la cédula de identidad de que a ti te me decía que tú eras israelita. Usted podrá decir: yo soy hijo de Pedro Juan. Aleluya. Para decir no, yo nací allá en Belén, pero o nací en tal familia. Pero si él no estaba circuncidado, era considerado obviamente un incircunciso, alguien fuera del pacto, alguien fuera de la nacionalidad israelita. Aleluya. La única manera de decir que era israelita era que fuera circuncidado. Era su cédula de identidad, era lo que lo hacía parte de Israel. Aleluya. Por eso es que el Señor le dice: tiene que circuncidármelos a todos. ¿Por qué? Porque mi pueblo tiene que heredar, entrar. Para entrar tiene que estar en legalidad. ¿Cuántos están en este lugar? Dile al que está a tu lado: para ingresar hay que estar en legalidad. Y hay algo tan poderoso que ocurre acá. ¿Ustedes están entendiendo esto? Que era la circuncisión una señal de pacto. Por eso es que Dios, en su gracia, estamos en una nueva dispensación de pacto. Por eso es que el Señor, hablando de la vida eterna, y el Señor le dice a Nicodemo después de esto, Nicodemo dice: pero ¿cómo siendo un hombre viejo podrá volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Obviamente nosotros aquí sabemos que es un nuevo nacimiento porque ya lo hemos escuchado, pero en ese momento Nicodemo estaba escuchando por primera vez algo tan fuerte y a él le pareció absurdo. Por eso es que el tema es que cuando usted habla a través de la fe, la gente pareciera que usted estuviera loco. ¿Aló? Dile al que está a tu lado: pero no es locura. Pero si para el mundo es locura, déjame con mi locura, porque yo sé de dónde viene esa locura. Le parece locura a la gente. ¿Y usted sabe por qué le parece locura? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted va a un salón de clase y hay a ti un profesor de matemática que te pone una ecuación de buscar la hipotenusa de la raíz cuadrada de aquello del otro, algo tan allí. Y cualquiera que no tiene la información entra y dice: eso es para loco. Usted ha escuchado que a veces cuando ven una ecuación así dicen: eso es para loco. Pero ya van, no es que el profesor está loco. Lo que pasa es que el profesor tiene el conocimiento. Diga que está a tu lado: conocimiento. Tiene la información correcta. Y él sabe dentro de sí que ese problema tiene una solución. Pero como el que no estudió, y el que no tiene el conocimiento, y el que no tiene la información,
y es ignorante a lo que está ocurriendo allí, entonces dice, eso es para loco. Por eso es que así funciona la fe. La gente dice, esto es para loco, pero resulta que ellos no tienen ni el conocimiento ni la información de lo que tú tienes. Aleluya. Usted tiene una formación que no viene. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que te quiero decir. Esto no es locura. El problema es que usted no lo conoce todavía. El día que usted lo conozca, usted va a caminar confiado, va a caminar tranquilo, sabiendo que es Dios que te guía. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos están en este lugar? Ese es el problema del mundo, que no tiene la información que tienes tú. Por eso es que dice la Biblia, ellos no lo pueden recibir porque no me conocen. Pero ustedes me conocen porque estoy con ustedes y estaré en ustedes. Estaba hablándole Jesús a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Y la única manera, aleluya, dile al que está a tu lado, la única manera de usted entender las cosas del cielo, las cosas de arriba, es que usted reciba al que viene de arriba. Si usted no lo recibe, usted no va a tener información. El Señor se lo dijo a Nicodemo: si te estoy hablando cosas de la tierra y no me entiendes, como yo me vas a entender si comienzo a descifrarte las cosas celestiales. Aleluya. Usted tiene que darle paso al Espíritu Santo. Usted tiene que abrir su corazón al Espíritu Santo. Usted tiene, gloria al Señor, que abrirle paso a lo que el mundo llama locura. Pero para usted entiende, aleluya, que eso no es ninguna locura. Es el Espíritu de Dios que opera. Es el que consuela. Es el que redarguye. Es el que levanta. Es el que guía. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Aló? Pero el problema de la gente es que tiene un conocimiento de algo, un reconocimiento de algo, pero no tiene el Espíritu Santo. Y con el espíritu del mundo no vas a poder entender las cosas de Dios. Por eso es que le dijo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Después que le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede meterse en el vientre? El Señor se lo dijo nuevamente y le dice: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no podrá entrar al reino. De que primero le dijo, no lo podrás ver, y después le dijo, no le podrás entrar. Porque una vez que tú naces de nuevo, dile al que está a tu lado, usted tiene que tener una partida de nacimiento o una cédula de identidad para usted ser parte de un reino, para ser parte de una ciudad. Usted puede nacer en la clínica más lujosa, pero si usted nunca lo presentan ante una prefectura, ante un órgano, aleluya, de autoridad acá que le tomen sus datos, y entonces usted nunca va a existir. Aunque usted viva, aunque usted respira, aunque usted haga algo, gloria al Señor, para nadie usted va a existir. ¿Cuántos están en este lugar? Porque usted no fue presentado, no tienes parte. La Biblia, la Constitución de Venezuela respalda a los que están inscritos o nacionalizados, gloria al Señor, en la nación de Venezuela. ¿Cuántos están entendiendo acá? Usted no se puede ir con una cédula venezolana a cualquier otro país a exigir derechos de esas constituciones, pero porque no te van a respaldar. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué le quiso decir el Señor? Que el que no naciera del agua y del espíritu. Ve algo tan tremendo. Mientras leía eso allí, me venía en el espíritu lo siguiente. Cuando alguien nace naturalmente, por eso es que el Señor dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. En nuestra condición de nacimiento natural,
¿dónde se fecunda el feto? ¿Dónde crece el bebé? Dentro de ese vientre que está sumergido ¿en qué? En agua. Y cuando el niño nace por primera vez, rompe fuente, comienza, toda esa agua le pulsa, pero él está allí en agua y nace. Por eso es que ella está hablando de ese nuevo nacimiento en ese pacto. Él dice que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. El día que usted se bautizó, es como que usted entrara en el vientre de Dios nuevamente. Aleluya. Y el día que usted salió del agua, usted volvió a sellar su pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted es parte del reino. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? ¿Por qué? Porque el bautismo es la señal de pacto de la nueva dispensación en la gracia. Lo que para el pueblo de Israel era la circuncisión. Por eso es que algunos discípulos, algunos apóstoles quisieron seguir predicando el evangelio, circuncidando a la gente, llevando un evangelio de la circuncisión. Y entonces por eso fue que Dios levanta a un Pablo que va hacia los gentiles, a los que no eran parte de Israel natural, pero que Dios había dado un pacto completamente distinto para la Israel espiritual, que es el bautismo. Por eso es que todo aquel, gloria al Señor, que nace del agua y del espíritu puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos están en este lugar? Nicodemo no lo entendió porque nada de eso estaba ocurriendo. Él no podía entender esas cosas, era algo nuevo para él. Sigue el Señor hablándole a Nicodemo y dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te hablo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está a la diestra, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que entren en contextos algunos, en el tiempo del Éxodo, cuando estaba el pueblo de Israel por el desierto, hubo un momento donde todos por su incredulidad, su corazón duro, siguieron pecando en contra del Señor, y el Señor permitió que se levantara un montón de serpientes ardientes, que dice la palabra. ¿Por qué serpientes ardientes? Eran serpientes venenosas. Y entonces una gran cantidad del pueblo murió por la picadura de la serpiente. Y entonces Moisés comenzó a clamar al Señor misericordia por su pueblo. Señor, no acabes a tu pueblo. ¿Qué va a decir la gente? Que nos sacaste de Egipto para hacernos morir aquí en el desierto. Y entonces Dios le dio una solución y le dijo: está bien, yo no puedo echar para atrás esta palabra, pero te voy a dar una solución. Agarra, créate una serpiente de bronce, móntale en un asta y levántala en medio del campamento. Que todo aquel que se ha picado, aleluya, por una serpiente, voltee inmediatamente a ver la serpiente de bronce, y cuando la vea será cesado, aleluya, será cesada el veneno y podrá vivir. Eso lo hizo Moisés. Después ocurrió que más adelante, eso fue solamente un momento de Dios. Más adelante vemos que ellos quisieron meter la serpiente de bronce al altar y Dios la mandó a sacar. Porque hay cosas, gloria al Señor, que Dios manda específicamente para casos puntuales. Pero aquí dice la palabra que así como aquella serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, hablando de que su muerte no iba a ser en el piso, sino que su muerte iba a ser en una cruz, para que todo aquel que esté por el pecado del veneno, aleluya, el veneno del pecado, el veneno de la enfermedad del alma, cada vez que se sienta que va a morir, mire a la cruz, y cuando mire a la cruz, él pueda, en el nombre de Jesús, volver a ser levantado. Dile al que está a tu lado: la única solución que tiene es volver a mirar a la cruz. Cuando miras a la cruz, miras el sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Cuando te sientes picado por el veneno del pecado,
voltea la cruz. El problema no es, gloria al Señor, que estemos viviendo momentos duros y turbios, como dice la palabra, y tiempos peligrosos. El tema es que la gente se olvidó de volver su mirada hacia la cruz. Dile al que está a tu lado: todos los días, vuelve tu mirada a la cruz. Y eso no es necesario salir corriendo de aquí a comprarte una cruz para ponerla en tu casa. Volver tu mirada a la cruz es todos los días ir a la presencia de Dios. Reconocer que Él hizo un pacto contigo en esa cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vean algo tan tremendo: y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué hay gente que no quiere venir a Cristo? Por una fe heredada de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus familiares. Hay gente que dice, porque es la religión más común: yo soy católico, y no porque ni siquiera van a misa, no saben ni el nombre del padre ni el cura que está en su cuestión, pero dicen que son católicos. Y con todo eso, ellos dicen: ya yo me siento bien así, porque es algo heredado. Lo mismo ocurre, no estoy diciendo con esto que sea por él, porque lo más común es esto, pero también hay otras cosas comunes. Hay gente que nace en el Evangelio. ¿Aló? Y solamente nacer en el Evangelio no te garantiza que eres salvo. Obviamente, nacer en el Evangelio te entrega principios distintos a los que no nacen en el Evangelio. No vas a adorar imágenes, no vas a adorar aquello, pero eso, gloria al Señor, ¿qué va a ocurrir? Que tienes una fe heredada. Vamos acá. Pero en Cristo Jesús, no solamente el tema es de heredar una fe, sino que la fe tiene que ser revelada en nuestras vidas. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Pastor, explíqueme esto. Yo nací en el Evangelio, pero si a mí no se me hubiese revelado a Cristo, aleluya, quizás yo no estuviera en este oficio. Si Cristo no se me hubiese revelado, no hubiese abrazado el ministerio, porque tenía conocimiento de Dios, tenía principios cristianos. Y hasta todavía a la edad de 16 años, 17 años, más frío que una panela de hielo. ¿Aló? ¿Cuántos están en este lugar? Pero de repente vino Cristo y se nos reveló. ¿Estamos acá? Dios es un Dios maravilloso. Y oro al Señor para que nuestros hijos se les revele a Cristo desde pequeños. Nuestros hijos están garantizados en la promesa del Padre. ¿Cuántos lo creen? Pero que no solamente sea una religión, sino que se apasionen y se enciendan y sean la punta de lanza para la próxima generación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tienes a tu hijo al lado, dile: tú vas a ser esa punta de lanza para esta próxima generación. Dios es un Dios maravilloso. Diga: que se nos revele Cristo todos los días. ¿Qué es revelación? Ahora vamos a entrar en el tema, porque ¿qué es algo heredado? Heredado es algo que te une, te vincula. Pero la revelación o el significado etimológico de revelación tiene que ver con quitar el velo, desvelar o descubrir lo que estaba oculto. Es algo. Dile que está a tu lado: tienes que entender que en el Evangelio hay algo mucho más allá de solo decir gloria a Dios y aleluya. Estamos acá de solamente sentirte que eres evangélico. Dios tiene un plan.
Dios tiene un propósito. Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Dios te va a usar con milagros. Dios te va a usar con señales. Dios te puede hacer abrir el mar rojo. Dios puede hacer, aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, aleluya, y el mismo de siempre. Dios va a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas extraordinarias? Aló, estamos acá. El Señor siguió su diálogo con Nicodemo, y ahí donde le suelta y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Porque no envió Dios a su Hijo unigénito para condenar al mundo. Él está explicando a Nicodemo lo que estaba ocurriendo. No envió a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que no ha creído, ahí le suelta algo tan poderoso. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree, aleluya, este viene a ser hijos de Dios. Por eso es que dice la Biblia, allí sigue diciendo: pero los hombres, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que hay algunos que no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero todo aquel que se acerca a la luz, aleluya, es para que se vea la obra de Dios en sus vidas. ¿Cuántos están en este lugar? Ahí el Señor al final del tiempo le zumbó una directa a Nicodemo: tú viniste de noche porque no quieres ser reprendido. ¿Aló? ¿Cuántos están en este lugar? Dile al que está a tu lado: la única manera de que Dios comience a hacer algo distinto en tu vida es reconocer el área donde tú lo necesitas. Y eso es revelación. ¿Cuántos están en este lugar? Nicodemo tenía todo el conocimiento principal, pero tenía un velo que no lo dejaba mirar su propio error y su propia necesidad. Y eso estaba encadenado el hombre allí batallando. Hay gente que está batallando con que es que si yo acepto a Cristo, siento que voy a fallarle a mi abuelito. Siento que le voy a fallar a fulano. Pero por dentro tiene una batalla, entendiendo que lo que está viviendo y lo que está recibiendo de Dios es la verdad. Por dentro está allí batallando. ¿Aló? Es que si acepto a Cristo, no voy a poder ir a los carnavales. Porque es que la religión donde yo estaba me permite ir a los carnavales. ¿Aló? Pero es que si yo acepto a Cristo, entonces no voy a poder beber más. Porque si yo acepto a Cristo, esto. Y resulta que no es el tema de que el Señor va a venir a reprimirte, sino que va a venir a limpiarte. Porque el que nace de nuevo, ponle la mano al que está a tu lado, aleluya. Esto no solamente lo experimentan los que nacieron de nuevo, porque el que nació de nuevo comenzó a ver el reino, aleluya, distinto. Y el que nació de nuevo no tuvo necesidad que le dijeran: deja de beber, o deja de ir a estos lugares, o deja de ir a aquellos lugares. A ninguno de los que están aquí nos dijeron: esto no lo puedes hacer. Solamente que cuando comenzaste a ver el reino, viste que hay algo más grande que lo que te estaba destruyendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nace de nuevo, mira que el licor lo que te está destruyendo el hígado, te está destruyendo el colon, te está destruyendo el bolsillo. Cuando tú naces de nuevo, mira, cuando tú estás en el mundo, tú puedes vivir en el ranchito y cayéndote para allá y para acá y cayendo y nada más conformándote contra un pollo antes, cuando el pollo asado, verde a los 3 días, pero asado.
y no te das cuenta. Entonces dice, no, ¿para qué te metes evangélico? Para ser rico a los pastores. Sí, pero entonces tú vives haciendo rico. Mira, y el de la licorería comenzó con un huequito y ahora lleva una casa de 3 pisos. ¿Y de dónde viene eso? ¿Aló? Pero de repente cuando tú naces de nuevo, a ti no te tienen que decir deja de beber. Usted nació de nuevo y se encuentra sentado en su cama y comienza a ver a su alrededor y dice, ¿cómo yo puedo vivir en esta porcija? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué es lo que pasó con esto? Aleluya. ¿Por qué yo estoy viviendo tan arruinado? Señor, perdóname. Ahora entonces comienzas tú a tomar decisiones para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Y no, aleluya, porque otro te lo impida, sino porque naciste de nuevo. ¿Cuántos están en este lugar? Y entonces allí viene lo que se llama revelación. ¿Aló? Revelación. Después que naces de nuevo, te da vergüenza que te cuenten que tú amanecías durmiendo en las calles. Pero mientras no naces de nuevo, te da pena el siguiente día, pero lo otro se te olvida y vuelves otra vez a amanecer en la calle, tirado en una acera. Los shows, después lo que viene son los shows de cómo te cargaban, de cómo te andaban. ¿Por qué, pastor, sucede esto? Porque hay un velo, diga conmigo, hay un velo que la gente no permite verlo. Y entonces después quieren catalogar el evangelio como una religión, pero hay una realidad. Hay una realidad que no se puede ver por la carne, aleluya, por el velo de la carne. Por eso es que cuando usted vuelve a nacer, entonces usted vuelve a mirar la realidad de Dios en tu vida. Y usted descubre que Él te hizo su imagen conforme a su semejanza, que Él te hizo corona de la creación. Pero el diablo quería tenerte sumergido en desastre, aleluya, humillado, arrastrado, avergonzado. Pero aleluya, esa cruz o ese sacrificio en la cruz que fue alusivo a la serpiente levantada en el desierto, vino a hacer esto que lo encontramos en Colosenses capítulo 2 verso, aleluya, verso 11 al 15. Dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándolos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? Del agua y del Espíritu. Levanta tus manos al cielo. Todos los que han sido bautizados. Aleluya. Si hay alguien que está a tu lado que levantó la mano, dile: toda acta de decreto que estaba en tu contra fue anulada en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que toda maldición heredada o toda enfermedad hereditaria, ¿sabes por qué? Porque el mundo espiritual opera por legalidad. Cuando usted ve allí, gloria al Señor, el tema no solamente es reprender, sino es un tema de legalidad. El mundo, el hombre estaba atado
pertenecía al pecado, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Había una legalidad de Satanás sobre el mundo entero, diciendo: estos son míos. Pero Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Usted sabe cómo fue Él, como mediador y como redentor. Usted sabe que es un redentor, alguien que redime, alguien que toma el pago de alguien, la deuda de alguien, y dice: yo la pago, esa deuda ahora es mía y yo la pago. La persona es libre de la deuda, es redimido el esclavo, y entonces ese acreedor, esa persona que paga, dice: tú puedes seguir, eres libre, aleluya, sigue adelante. Por eso se llama redimir. Entonces lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue pagar tu deuda, fue pagar tu pecado, fue pagarlo. Él dice que se hizo pecado, se hizo maldición por causa nuestra. ¿Por qué? Porque la humanidad entera estaba en maldición, pero entonces vino Jesucristo, pagó tu deuda, pagó tu pecado, anuló todo decreto que estaba en tu contra, aleluya. Legalmente ante el tribunal de Dios tú estás limpio, porque tú tienes el mejor abogado. Vino Jesucristo y se sentó a la diestra del Padre a abogar por ti. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Hay cuántos cristianos que se sienten culpables, que se sienten de todo? Gloria al Señor, porque no conocen que toda acta de decreto fue anulada. Usted sabe cuántos cristianos, y el tema no solamente tenemos que sean cristianos que lleven una doble vida, no, cristianos que están fervorosos y entonces están asustados, porque es que mi tío, mi abuelo, mi fulano murió de cáncer, murió de aquello, murió del otro. Amado, toda acta de decreto fue anulada. Todo acta, te vengo de parte de Dios a recordarte que toda acta de decreto fue anulada sobre tu vida. Todo lo que estaba en tu contra fue anulado. Y eso incluye hasta las enfermedades hereditarias. ¿Cuántos están en este lugar? Ahora, con esa legalidad usted tiene que pararse todos los días ante el tribunal y decir: yo tengo el acta de decreto. Ahora yo pertenezco al Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, yo te pertenezco a ti. Ya yo no le pertenezco a Satanás. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Oye, me llevé casi toda la prédica hablándote de la fe heredada. Ahora vamos a la fe revelada. Quedan 5 minutos más. Hay algo tan poderoso que ocurre aquí, amado, que después que el Señor le da este poderoso sermón privado a Nicodemo, ocurre que él sigue su camino por Judea. Estando allá predican, comienzan a bautizar, comienzan a avanzar, comienzan a hacer todo. Vienen los discípulos de Juan y dicen: maestro, los discípulos, Jesús está bautizando más que esto. Pero Jesús no bautizaba, están bautizando a los discípulos. Viendo Jesús esto, que se estaba rumorando esto, salió de Judea y comenzó a caminar. Y tuvo necesario pasar por Samaria. Y vean, aquí hay un gran contraste, siempre lo hablamos, lo que ocurre en el capítulo 4 de Juan, Jesús y la mujer samaritana. Era necesario pasar por Samaria. Y estando allí, era como la hora sexta, dirá 12 del mediodía. El sol caliente, así como está ahorita, así como usted está pensando de volverse así, en el sol caliente. Pero cuando estamos con una fe revelada, no nos importa el sol, porque vamos contentos. Jesús venía en eso allí y está en el pozo de Jacob y se sienta. Y cuando se sienta Jesús allí, viene una mujer samaritana que viene a buscar agua con su cántaro. Y estando allí, y esta mujer se acerca, inmediatamente Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer, sorprendida, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque había una disputa entre los judíos y los samaritanos, no se trataban entre sí, dice el escritor. Y esto viene de mucho atrás, cuando el Señor divide el reino, y entonces se crea el reino de Judá y el reino de Samaria, el reino de Israel, el resto de Israel. Pero hay algo que ocurre allí, gloria al Señor, en esa disputa.
Y el Señor le dice: mujer, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién te pide de beber, más bien tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Y ella le dice: pero no tienes con qué sacarla. ¿De dónde tienes tú el agua viva? Y Jesús le vuelve a decir: cualquiera que bebiere de este pozo volverá a tener sed, pero el que prueba del agua que yo le daré saltará para vida eterna. ¡Wow! Vuelve el Señor a hablar de vida eterna, porque el mensaje que el Señor vino a dar fue un mensaje de vida eterna. Aleluya. Más allá de cualquier otro mensaje, el mensaje central del evangelio es vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en la humanidad estaba perdida. Él dice en la Biblia que está establecido para el hombre que muera y nazca, y después que nazca, muera y después el juicio, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, que por la desobediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte, que está establecido para el hombre que al polvo va a volver. ¿Cuántos están en este lugar? El hombre estaba perdido, la humanidad estaba perdida, pero Jesús vino con otro mensaje, vino con un mensaje de vida eterna, y ese mensaje te alcanzó a ti. Usted tiene que entender que usted es cristiano evangélico, no para vivir una religión, sino para vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Que si Cristo viene hoy, usted se va con Él. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Eso es el meollo del evangelio. Ese es el centro del evangelio. Entonces estaba allí esa mujer, y el Señor le dice: si bebes de esta agua tendrás vida eterna. ¿Sabe qué le dice aquella mujer? Le dice: Señor, dame de esa agua para yo jamás venir aquí a sacar agua. Un poco más adelante usted va a entender por qué esta mujer no quería volver a ese pozo. Jesús se lo dice, siguiendo a eso, Jesús le dice: ve y busca a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice: no tengo marido. Aleluya, aquí es donde comienza lo poderoso. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que está ahorita viviendo contigo no es tu marido. Diga: revelación. La mujer quedó desnuda delante de Jesús. Entiéndase esto para los que me están siguiendo por YouTube. No estoy hablando que se desnudó la mujer. Su vida quedó al descubierto delante de Jesús. Y la mujer dice: aleluya. Jesús dijo: bien has dicho, no tienes marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Pero inmediatamente el Señor le demuestra que la mujer estaba quebrada, estaba su vida arruinada. Imagínense, había intentado 5 matrimonios en los cuales los 5 había fallado, y todavía el que estaba allí estaba intentándolo, quitándole el marido a otra. Gloria al Señor, aleluya. La mujer estaba quebrada. ¿Por qué la mujer estaba yendo a las 12 del mediodía a buscar agua cuando el resto de las mujeres iban en la mañanita? Nadie recoge agua al mediodía. Usted sabe que hay un dicho que dice que el que madruga recoge agua clara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después que recogen el agua para beber, entonces vienen los que apacentan las ovejas, los que apacentan el ganado, y a esos pozos van y comienzan a beber agua. El agua se vuelve a ensuciar, aleluya, hasta que en la noche esa agua se asienta completamente, y los que recogen agua para cocinar y todo lo hacen de la mañana. Pero como todas las mujeres iban allá a ese pozo, esta mujer no tenía una vida intachable, no tenía una vida que era de ejemplo, y entonces a lo mejor esta mujer no quería chocarse con otras mujeres que murmuraban detrás de ella: mira, ya va la roba marido, mira, ya va esto, allá va aquello. Esta mujer estaba quebrada, iba a las 12 del mediodía cuando no había nadie, pero resulta que ese día iba como todos los días a las 12 del mediodía, y ella a lo mejor se extrañó: ¿qué hace esto? Bueno, es un hombre, no es una mujer que me va a juzgar. Entonces se acerca allí, aleluya, al pozo, pero ella no sabe que ese pozo en ese día iba a ser totalmente distinto, que ese día en el pozo iba a venir a su vida una revelación.
Repita conmigo, revelación. Oh, aleluya. Pon tu mano en la cabeza allí. Dile, Señor, que hoy hay una revelación en mi vida. Hoy en día, con respecto a la revelación, hay algo que está muy de moda. Que la gente cuando va a tener un bebé, ahora todo el mundo quiere hacer un video mostrando la revelación del sexo del bebé. Y eso es algo así parecido. Nadie sabe lo que estaba allí hasta que es sacado a la luz. Pero esta mujer, sabiendo que estaba quebrada y que estaba descubierta delante de Dios, esta mujer comenzó a sacar otra estrategia, a huir por la tangente con la religión. Tenía el conocimiento. ¿Sabe qué comenzó a decir? Nuestros padres nos han dicho o nos han enseñado que es en el monte donde tenemos que adorar. Pero ustedes dicen que es en el templo. O sea que esta mujer tenía conocimiento de cómo adorar, de cómo buscar, de que sus padres le habían enseñado. Mas sin embargo eso no pudo detener que ella fuera quebrada muchas veces. ¿Aló? Y el Señor le dijo: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que no es ni en este monte ni en el templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Y esta mujer soltó una palabra y dice: todo esto que tú me estás diciendo, porque el Señor le dice: mujer, nosotros adoramos lo que ustedes adoran, lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y la mujer dice: yo lo sé, y también sé que todo esto nos los hablará el Cristo, el Mesías, cuando venga. Inmediatamente Jesús suelta la poderosa palabra allí y le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Usted sabe lo que dijo Jesús allí? Él era el único que tenía la autoridad en la tierra para decir: yo soy. ¿Ustedes cuántos vinieron el domingo pasado? La primera vez que el Señor se mostró como el gran yo soy delante de Moisés, Él le dijo: mi nombre es Yahweh. ¿Aló? ¿Qué significa yo soy? Hay unos le llaman Yahweh, otros Jehová. ¿Sabe por qué? Porque hay un tema de que el nombre de Dios no lleva vocales, son todas consonantes. Y el pueblo judío tiene tanto temor a Dios que en vez de nombrar por miedo a equivocarse, le puso apelativos como Adonai, El Shaddai, Jireh. ¿Cuántos están acá? Elohim, para referirse a Dios sin equivocarse, hablando de sus virtudes, el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero nadie, muy poco nombraba su nombre. Cuando Moisés lo nombró allá, todo el mundo quedó anonadado, pero Moisés lo supo nombrar porque lo escuchó de la misma voz de Dios. Hay algunos teólogos que dicen, gloria al Señor, que el nombre de Dios en la traducción de esas consonantes es como un suspiro en el sonido fonético. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que respire alaba a Dios. Cuando están en este lugar, y hay algo tan tremendo que ocurre acá. Por eso es que nadie, ¿por qué querían apedrear a Jesús? Todos los fariseos, porque cada vez que Jesús se presentaba, él decía: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y cuando se lo dijo a esta mujer, le dijo: yo soy
el que habla contigo. Esta mujer comenzó, aleluya, y se le reveló la que estaba quebrada, la que había roto 5 matrimonios, la que estaba allí, gloria al Señor, aleluya, batallando con sus debilidades. Esta mujer de repente, aleluya, estando en tinieblas, ocurrió lo que dice la Biblia. Estando en tinieblas, le alumbró la luz, y la luz vino a los hombres, aleluya. Esta mujer estaba a las 12 del mediodía, un sol caliente, pero estaba en tinieblas. Pero el reconocimiento de su debilidad, el reconocimiento de su flaqueza, él lo dijo: sí, ciertamente no tengo marido. El Señor dijo: bien has dicho, aquí comienza algo extraordinario. ¿Por qué? Porque yo soy el Cristo, yo soy tu ayudador, yo soy tu restaurador. Esta mujer, cuando entendió que él era el Cristo, llegaron los discípulos. Nadie le preguntó: ¿qué hablabas con esta mujer? Pero esta mujer, estando allí, dice que dejó caer su cántaro. Pues se le olvidó que tenía que sacar agua, se le olvidó lo que estaba haciendo, y se fue corriendo nuevamente dentro de Samaria y comenzó a gritarle a todo el mundo: he hallado al Cristo, he hallado al Cristo. Este hombre declaró todo lo que ha venido a mi vida sucediendo. He encontrado al Cristo. Vengan y vean, ¿no será este el Cristo? Y dice que todo el mundo llegó. ¿Qué diferencia hubo entre Nicodemo, que tenía una fe heredada, afirmada, con esta mujer que vimos que también tenía una fe heredada, ya tenía conocimiento de cómo adorar a Dios? Pero la palabra de Dios, el reconocimiento de la necesidad que ella tenía, rompió las cadenas, rasgó el velo de su incredulidad, aleluya, y pudo ver con revelación quién era Cristo. ¿Cuántos están en este lugar? La intención de este mensaje en el Señor es que usted entienda que si usted está sentado hoy aquí, que si su familia está sentada contigo, no es solamente por una fe heredada, sino por una fe revelada. Aló. El día que usted decidió seguir a Cristo fue porque se te reveló Cristo Jesús. Porque conocimiento de Dios tenías, o reconocimiento, sabías que Dios existía. Pero vino la revelación del Altísimo diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. ¿Qué significa Mesías? Salvador. Él vino por tu rescate. En el momento donde estabas perdido o perdida, Él vino por tu rescate. ¿Cuántos dejaron caer su cántaro cuando Cristo llegó? Aleluya. La mujer entendió que Él no estaba hablando de cualquier agua, estaba hablándole del agua del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y al final le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuántos reconocen acá que Él es el Salvador del mundo, el Cristo? Él es nuestro Salvador. Ponle la mano al que está a tu lado y dile: amado, tú no viniste a ser parte de una religión más, de una estructura filosófica. A ti se te reveló Cristo. Y si se te reveló Cristo, avanza, cree. Y oramos al Señor para que se rompa todo velo, para que se rompa toda cadena, que no te permita en el nombre de Jesús avanzar hacia la verdadera realidad que es Cristo Jesús. Y la Biblia dice: oiréis la verdad y la verdad te hará libre. Ponte de pie, aleluya.